Hola, hace tiempo ya que tenemos abandonadito un poco el canal y hoy que nos ha surgido la ocasión vamos a hablar de la TS. De la TS ya en vídeos anteriores habíamos comentado la parte de tibia y la parte de fémur, pero con la instrumentación TCG. Entonces nos falta hablar de la instrumentación de fémur normal, ¿vale? Pues entonces lo primero que vamos a hacer con el fémur es brocar, punzón, broca iniciadora, como siempre, y al igual que hacemos con la tibia, empezamos con fresas manuales de menos a más para ir dilatando el canal medular. De manera progresiva, aquí nos dice el diámetro de la fresa que tengamos entre manos y aquí vemos la longitud a la profundidad a la que estamos fresando. Entonces, si bien en tibia tenemos que hacer un fresado mínimo necesario de 125 para poner un vástago de 100, o sea, 25 más que el vástago, en fémur serían 50 más que el vástago. Quiere decir que si manejamos un vástago de 100, hacemos un fresado necesario de 150, más 25 si va a llevar offset, ¿vale? Si hiciéramos un vástago de 150, pues tendría que ser un fresado extra de 50, serían 200 más 25, 225, si llevara offset, ¿vale? Entonces se hace el fresado progresivo hasta el diámetro que corresponde. Cuando el médico se planta, pues por ejemplo este es el 15, pues aquí, sobre esto vamos a trabajar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es pasar esta fresa, que se desliza sobre esto hasta el fondo, ¿vale? Y a continuación vamos a empezar a poner las guías de corte. Esto se monta igual que la tibia, ¿vale? Esto se monta en la tibia, en la tibia era así, con la guía de corte aquí. En el fémur es así, porque el fémur está así, ¿vale? Con la guía de corte aquí abajo. La guía de corte tenemos posición R, posición L, ¿vale? Pues entonces la que corresponda, según porque esto no es perpendicular. Lógicamente tiene que tener el valgo que en este caso no es variable, es fijo, ¿vale? Esto sería el montaje para el corte distal de fémur para un fémur izquierdo. Cortarían, voy a coger la larga, cortarían aquí en 0 el corte distal, aquí en 5, aquí en 10, aquí en 15. Y en el otro lado pues lo mismo, o sea, se puede cortar en 0 por parejo, en 5, en 10 o en 15 o en un sitio más que en otro. Esto hace referencia lógicamente al corte distal y por tanto nos va a determinar si vamos a poner algún bloque de aumento en distal. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que podemos cortar a 0 y entonces el cóndilo no llevaría nada en su parte distal, ¿vale? O cortar en uno o en los dos lados a 5, a 10 o a 15. Si hemos cortado a 0, pues entonces el cóndilo no llevaría ningún bloque de aumento distal, ni aquí ni aquí. Si hemos cortado a 5, pues le pondríamos un bloque de aumento distal. Esto es prueba, ¿eh? Esto no es definitivo. Le pondríamos un bloque de aumento distal en un lado. En un lado y en el otro puede tener uno igual o uno más grande. Por ejemplo, podemos ponerle aquí 5 y aquí le estamos poniendo un 10. Ahí está. Con lo cual suplementamos el defecto óseo porque hemos cortado más cantidad de hueso, ¿vale? Bien, vamos a matizar un momentito cómo se haría la comprobación del gap previa a la colocación de los implantes, de las pruebas, quería decir. Entonces, cuando vamos a hacer la medición del gap en flexión, en extensión, lógicamente, previamente hemos hecho el corte distal, ¿vale? Que lo habremos hecho con o sin recorte extra, o sea, llevará bloques de aumento distales o no. En este caso, como estamos en el supuesto de que sí los lleva, pues para hacer la medición del gap en extensión tiene que llevar el mismo grosor. Quiere decir, en medial
llevaría 10 milímetros y el lateral 5 milímetros, ¿vale? Y estamos reproduciendo los bloques que le hemos puesto en distal, ¿vale? Y aquí debajo reproduciríamos, si lo lleva, los bloques de aumento que le hemos puesto a la tibia, al corte de tibia. Imaginemos, por ejemplo, que le hemos puesto en este lado 5, pues entonces ahí le pondríamos 5 y regularíamos aquí el gap en extensión con los bloques de aumentos distales y con el bloque de aumento de tibia. Empezamos a montar la guía de corte de los 4 cortes. Lo que pasa es que para saber la guía de los 4 cortes que necesitamos, tenemos que tener haber decidido qué tamaño vamos a utilizar. Entonces cogemos sobre el hueso y hacemos una estimación, hace el traumatólogo una estimación, imaginamos que este es el hueso, y hace una estimación de cuál es la guía que mejor se ajusta al hueso que nos queda, ¿vale? Y entonces nos dice, por ejemplo, en este caso era un 6, ¿no? Pues nos habría medido un 6, habría medido un fémur 6, ¿vale? Que tendría este tamaño. Entonces nos dice el traumatólogo, vamos a hacer los cortes a tamaño femoral 6. Bien, pues entonces cogemos el cajón del tamaño 6, el cajón de los 4 cortes del tamaño 6 y el eje para situarlo sobre la fresa. Entonces el eje se coloca así si es izquierdo, si es derecho, así, ¿vale? Entonces tiene que estar en posición izquierda, así, en posición izquierda, y tiene que estar en posición 0, porque en posición 0 significa que no tiene desviación, nada de desviación en ningún sentido. Entonces nosotros partimos de posición 0. Aquí detrás le tenemos que poner los aumentos correspondientes al corte distal que se haya hecho. Si hemos hecho, esto es un fémur derecho, esto es un fémur derecho. Entonces, si estamos en un fémur derecho, esto. Si esto es un fémur derecho y cogemos el fémur derecho en medial le hemos puesto 10 y en lateral le hemos puesto 5, pues aquí igualmente habría que ponerle en medial 10 y en lateral 5. Y entonces habría que coger de los 3 aumentadores para las guías de corte, que son estos, de 5, de 10 y de 15, pues pondríamos el que corresponde, el de 10 en este lado. Tiene 2 posiciones, una incorrecta, que sería esta, incorrecta porque por el sitio por donde tiene que ir el pin lo estoy tapando. Esto sería incorrecto. La correcta es que encaje el piganito en el sitio cerrado, para que no me limite la progresión del pin cuando lo vaya a clavar. Vale, y el de 5 en el otro lado. Así sería incorrecto, así sería incorrecto y así sería correcto. Ahí. Así sería correcto, ¿vale? Entonces, esto lo colocamos sobre el fémur, el corte distal del fémur, deslizado sobre esto. ¿Qué quiere decir? Ahora que nos encontramos que podemos, si queremos, dirigir el fémur en cualquiera de las direcciones del reloj. Podemos desviarlo en cualquier dirección hasta que esto se ajuste en la superficie ósea. Quiere decir que le podemos dar una desviación desde 2 milímetros, de desviación hasta 8 milímetros de desviación en cualquier dirección. De manera que el fémur la caja va a terminar centradita, o para arriba, o para abajo, o para un lado, o para el otro, en cualquier dirección se puede desviar, ¿vale? Con el centrador puesto, claro, lógicamente. Entonces, con esto así, el médico nos dice, le vamos a poner, lo hemos fijado en posición, vamos a ponerle un poquito de offset, ¿no? Posición 4. 4 de offset aquí tenemos 0 grados, 0 milímetros de desviación, luego da igual en qué sentido esté esto daría igual porque hay una desviación de 0 milímetros, pero en el momento en que le ponemos una desviación de algunos milímetros, en este caso 4 milímetros, lo hemos desviado, en este caso, fijaros que aquí, esto es un reloj,
Entonces, esto aquí pone 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego, en este caso, estaría desviado, aquí está la raya indicadora, en posición a las 12 del reloj. Si lo hubiera puesto en esta dirección, por ejemplo, pues sería a las 8. Entonces, el médico nos tiene que decir cuánto hemos desviado, en este caso 4 milímetros, a las 8. Vamos a imaginarnos que esa es la desviación, 4 milímetros a las 8, ¿vale? Ese es el offset que tenemos, ¿vale? Retiramos la fresa, retiraríamos esto, retiramos la fresa, esto lo hemos fijado previamente con unos pines, ¿vale? Y esto está fijo al hueso y ya podemos cortar. Cortar anterior, cortar bisel anterior. Y una vez que hemos hecho los dos cortes anteriores, el bisel y el anterior puro, lo que vamos a hacer es ponerle una pieza, que es esta, que lo que hace es que se engancha aquí, se queda ensamblada y de momento nos sirve para ponerle un refuerzo con pines aquí que nos da estabilidad a la guía. Si vamos a hacer la medición en flexión, pues entonces estamos hablando de la parte posterior. Ya habría que quitar esto, porque no estamos midiendo con respecto al corte distal, sino con respecto a la parte posterior. Y sobre la guía esta, que es el corte a cero, le pondríamos el gap con el aumento tibial, que sí sería el mismo. Hacemos el corte posterior y el bisel posterior. Ojo, que el corte posterior se puede hacer a 0, ¿vale? A 5 o a 10, lo cual nos permite que en el fémur que vayamos a poner le podremos poner un bloque de aumento posterior, pues de lo que nos hayan dicho. Por ejemplo, 5 en este caso esto es derecho, esto es medial, 5 en medial y 10 en lateral. Entonces, esto sería la configuración que tendría nuestro cóndilo, en base a los cortes que le hemos hecho, ¿vale? El primero que habíamos decidido eran los distales y ahora con la guía de los 4 cortes, el posterior se puede hacer, como ya os digo, en 3 posiciones, 0, 10, 5 o 10. ¿Vale? Siguiente paso, hacer el cajón, porque hemos hecho estos cortes, pero el hueso no me permite que esto progrese para adentro. Hay que hacerle el hueco del cajón. Y el hueco del cajón se haría pasando una sierra por aquí y por aquí. Y entonces le sacamos la guía y le sacamos el taco de hueso para que esto se aloje. ¿Vale? Entonces estaríamos en condiciones ya de, una vez que hemos hecho eso, si no lleva offset, que no es el caso que hemos supuesto, si no lleva offset ya podríamos poner el cóndilo de prueba, pero si sí lleva offset, entonces, considerando que el fémur se va a desviar en alguna dirección, tenemos que agrandar el agujero de entrada. Y entonces introducimos una pieza que es esta, que se pone para el lado derecho o para el lado izquierdo, ¿vale? En este caso lado derecho, y que no debemos olvidar que igualmente también lleva los bloques igual que este, lleva los bloques en la misma disposición para separarlo del hueso, dejando libre el sitio del pin. Ahí está, correcto. Lo alojaríamos en el hueso. ¿Lo he puesto correcto? No, lo he puesto al revés. ¿Lo he puesto al revés? No, lo he puesto bien. Entonces esto lo alojaríamos en el hueso y lo que vamos a hacer, lo que se pretende con esto es dilatar la entrada con una fresa concreta, que es la fresa de 19, que es la única fresa que tiene una muesca aquí para decirnos hasta qué profundidad tenemos que meterla para este paso. La fresa 19, ¿vale? Solo si lleva offset. Si no lleva offset, prescindimos de este paso.
y ya podríamos montar el fémur de prueba. El fémur de prueba, pues hemos dicho que dijimos que habíamos fresado 15. Se puede poner un vástago de prueba de 15, o nosotros normalmente lo solemos poner un vástago de prueba un número menor, para que cuando entre el definitivo entre apretadito, ¿vale? Entonces sería 14 y 14. Sería un vástago de 14 de 100 o un vástago de 14 de 150, dependiendo de lo que hayamos fresado y lo que haya decidido el cromatólogo que quiere poner. Esto se enroscaría aquí directamente si no lleva offset, y si sí lleva offset, pues entonces hay que coger los offsets posibles. Los offsets posibles lo tenemos de 2, de 4 milímetros de desviación. ¿Dónde está el 4? Este es de 8, este es de 6, este es de 4. El que habíamos, y este es el de 2. 2, 4, 6, 8. Entonces, en este caso habíamos supuesto que íbamos a poner un offset de 4. Y lo íbamos a poner en una dirección concreta, que era 8 grados de reloj. Pues entonces ponemos la rayita en la posición de 8 grados. Offset de 4 milímetros con posición de giro a las 8. ¿Vale? Y ahí le enroscamos el vástago en cuestión. Esto ya estaría en condiciones de colocarse como cóndilo de prueba. Dicho esto, pues si se hace la comprobación y coincide con los implantes, la reducción con los implantes tibiales correcta, pues ya se podría preparar el implante, cementar y estaría terminado.